Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Notarial de Andalucía, sede de Sevilla, y al ciclo de conferencias de la Academia Sevillana de Notariado. Esta tarde tenemos la alegría de presentar como conferenciante a nuestro amigo Juan Pablo Murga Fernández, profesor titular de la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho por las universidades de Bolonia y Sevilla, o sea que es Bolonia, ¿no? Con tesis premiadas con el premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla y el premio Sancho Rebullida a la mejor tesis de Derecho Civil. Es el elemento indispensable durante muchos años para el funcionamiento de la Cátedra de Derecho Notarial en la Universidad de Sevilla. Ha organizado y coordinado pues, muchas actividades y cada año un congreso que luego ha conseguido que se publique por una prestigiosa editorial. O sea, es una persona que aparte de estudioso es dinámico, efectivo, eficaz, políglota. Tiene una postura para ese tipo, pero bueno, en realidad pues sus líneas de investigación, pues los aspectos sustantivos de la ejecución forzosa, pues va a hablarnos de una variedad de la ejecución de la venta extrajudicial notarial, que tiene una problemática muy amplia y muy interesante para los notarios. Y bueno, pues yo creo que voy a omitir todo lo demás porque la cantidad de universidades, de cursos, de publicaciones ya con la juventud que tienes, pues hay que decir una cosa. Juan Pablo al principio pensó en hacer notarías, ¿no? Pero la vocación universitaria pudo con él y se fue a la universidad, pero en la compañía notaria. Bueno, entonces, por su vinculación al colegio, pues notarial, y dándole la enhorabuena por su titularidad ya como profesor de la Universidad de Sevilla, pues le cedo la palabra con toda la alegría de darle este entorno para que pueda darnos su propio. Señor presidente de la Academia Sevillana de Notariado, miembros de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía y también, me consta aquí presentes, miembros del Decanato de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, compañeros de la Facultad de Derecho, señoras y señores aquí presentes, también los que nos siguen por vía telemática. Bueno, pues es un extraordinario honor participar en este ciclo de conferencias de la Academia. Lo agradezco enormemente y agradezco también la generosa presentación del señor presidente, con quien me une una larga amistad en esos inicios que ha confesado de mi frustrada vocación notarial. Siendo mi titularidad muy reciente, no sé si me equivoqué, pero bueno, ya es tarde, con lo cual al menos estoy hoy aquí y hablando de un tema que está íntimamente relacionado con el de mi tesis doctoral. Bueno, pues espero estar a la altura de tan digno lugar y tan digna concurrencia. En épocas de crisis económica, como la que venimos padeciendo, casi sin solución de continuidad en las últimas décadas, por unas u otras circunstancias, hay un tema recurrente que tiene un gran impacto social, como es el de las ejecuciones hipotecarias. Un impacto social que es especialmente acusado en España, siendo España un país de propietarios, y accediendo a la propiedad en una gran cantidad de ocasiones a través precisamente de la garantía hipotecaria. El punto de partida en esta materia es el incumplimiento de una obligación garantizada a través de hipoteca, lo cual da lugar a que el acreedor hipotecario pueda accionar la acción real hipotecaria que, de acuerdo con el artículo 129 de la ley hipotecaria, se puede articular a través de dos vías: a través de la ejecución judicial directa, que se tramita con las especialidades contempladas en los artículos 681 y 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o bien a través de la venta extrajudicial realizada ante notario, siendo esta una opción que solo es posible
cuando así se haya pactado expresamente en una cláusula independiente que debe figurar en la escritura de constitución de la hipoteca. Se suele también destacar, si se compara una institución con otra, que la venta extrajudicial presenta enormes ventajas. Se suele decir que, bueno, es una figura en la que se puede llevar a cabo una tramitación con mucha mayor celeridad. Se dice que en el caso del acta notarial de tramitación de la venta extrajudicial, pues se pueden emplear entre 6 o 7 meses, mientras que en el caso de la venta judicial estamos hablando de una media de 2 años. También presenta ventajas desde el punto de vista de los costes. El coste de la venta extrajudicial suele decirse que presenta un coste en total que viene a ser unas 10 veces más barato que el judicial. Si nos quedáramos aquí y desconociéramos la deficiente regulación que preside esta materia, pues cualquiera llegaría a la conclusión de que es una figura que se debe emplear mucho en la práctica. Bueno, empleemos algunos datos estadísticos recientes que he podido recabar para ver si es el caso. En el año 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, se iniciaron un total de 32.881 ejecuciones hipotecarias de carácter judicial a nivel nacional. Ese mismo año, 2021, según el Centro de Información Estadística del Notariado, del Consejo General del Notariado, se tramitaron 461 actas de venta extrajudicial en todo el territorio nacional. Claro, estos datos tienen que hacernos reflexionar obligatoriamente y confirman a las claras algo que ya les anticipo, y es la necesidad de acometer una reforma integral de la figura para hacerla mucho más atractiva a los operadores públicos. Y es que si hay una característica básica que preside la venta extrajudicial es el confuso panorama normativo al que nos encontramos. Una de las dudas fundamentales a las que uno se enfrenta cuando estudia esta materia es determinar cuál es la ley aplicable. En definitiva, saber cuál es el régimen jurídico vigente. La primera vez que se regula esta institución a nivel legislativo en una ley ordinaria fue en la ley de 30 de diciembre de 1944 de reforma de la ley hipotecaria y posteriormente pasó al texto refundido de 8 de febrero de 1946 en su artículo 129. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el grueso de la regulación, sobre todo del procedimiento que conforma la venta extrajudicial, siempre ha estado contenido en el reglamento hipotecario. El reglamento hipotecario sigue siendo el caso. Y la versión vigente del reglamento hipotecario responde esencialmente a la reforma planteada por el Real Decreto 290.942 de 27 de marzo, que dio nueva redacción a los artículos 234, 235 y 236 del reglamento y añadió los artículos 236A hasta el 236B del reglamento hipotecario. A partir de ese momento, ¿qué es lo que se aprecia? Pues reformas parciales que inciden en la regulación contemplada en el artículo 129 que no han ido acompasadas por una correlativa reforma del reglamento hipotecario. Y esto nos lleva a paradojas tales como supuestos de derogación tácita de determinados preceptos del reglamento hipotecario como consecuencia de estas reformas parciales a las que acabo de aludir. No me voy a detener en la profusa evolución normativa ni en las cuestiones o los problemas de constitucionalidad que se suscitaron con una sentencia de 4 de mayo de 1998 de la Sala Primera, donde se vino a declarar la inconstitucionalidad sobrevenida del apartado 2 del artículo 129, porque se entendía que conculcaba el monopolio jurisdiccional de la ejecución. Todo esto se superó con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que, bueno, pues trató de despejar todas estas dudas, omitió toda referencia a la ejecución y, de hecho, la figura de la actualidad se alude a la misma bajo el término venta extrajudicial. Si tratamos de reconstruir cuál es el régimen jurídico vigente, lo cual, reitero, que no presenta pocas dudas, tendríamos que hacer o poner, digamos, que las piezas del puzzle para encajarlo serían las siguientes. Punto de partida, artículo 129.2 de la ley hipotecaria. La redacción vigente fundamentalmente está dada tras la ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Y en este 129.2 vigente existen sendas remisiones a distintos textos normativos. Al reglamento hipotecario en primer término, el 129.2e,
remite al reglamento hipotecario en lo que respecta a la forma y personas a las que deben realizarse las notificaciones, al procedimiento de subasta, a las cantidades a consignar para tomar parte en la misma, a las causas de suspensión, a la adjudicación y sus efectos, sobre los titulares de derechos o cargas posteriores, así como las personas que hayan de otorgar la escritura de venta y sus formas de representación. Por su parte, el 129.2d lleva a cabo una revisión directa a la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que respecta a los tipos de subasta y sus condiciones. Y aquí ya empezamos con las dudas, porque se habla del tipo de subasta y condiciones cuando acabamos de leer que el 129.2a determina que el procedimiento de subasta es contemplado en el reglamento hipotecario. El reglamento hipotecario, por su parte, lleva a cabo, a su vez, una revisión, ahora veremos en qué apartado, a la legislación notarial para la práctica de la notificación del inicio de actuaciones al último titular inscrito del inmueble hipotecado, así como a los titulares de cargas posteriores a la hipoteca ejecutada. Y el apartado H del 129.2, que es el último apartado de ese precepto, declara el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a lo que se une la aplicación, en defecto de normas especiales y en juicio de la mejor doctrina, de las disposiciones contenidas en el capítulo 5 de la Ley de Notariado referido al expediente de subasta notarial. Como pueden ustedes comprobar, se trata de un auténtico galimatías para determinar la ley aplicable, el régimen jurídico aplicable, lo cual exige por parte de los operadores jurídicos, esencialmente, en este caso por parte de los notarios, un complejo ejercicio de interpretación sistemática y de continua integración de los vacíos en aspectos sustantivos y procedimentales de enorme carácter. Esto, evidentemente, supone un debilitamiento de la figura, genera inseguridad jurídica y hace la figura mucho menos atractiva para los operadores jurídicos. No se aprovechan, en definitiva, esas ventajas potenciales a las que he aludido anteriormente. Partiendo de estas premisas, y en la medida en que es imposible abarcar el conjunto de problemas interpretativos que plantea la venta extrajudicial, en los siguientes minutos me voy a centrar en tres grandes aspectos. En primer lugar, voy a abordar la controvertida naturaleza jurídica de la venta extrajudicial, que comprobaremos que presenta una gran importancia y que entiendo que debe replantearse. En segundo lugar, me centraré en una cuestión que tiene un enorme calado práctico, que trae de cabeza, me consta, a los notarios, como es el de los requerimientos y las notificaciones, y haré un recorrido de cuál es la doctrina más reciente existente sobre el particular por parte de la Dirección General, actualmente de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y por último me voy a centrar en el valor que presenta la escritura pública y su relación con la transmisión de la propiedad que se opera a través de la venta extrajudicial, extremo que también entiendo que presenta una enorme importancia práctica y sobre el que existe poca reflexión a nivel. Comenzando con la controvertida naturaleza jurídica. Bueno, sin duda alguna es una de las cuestiones que más controversia suscita. De hecho, ya he puesto de manifiesto que había dudas acerca de la constitucionalidad de esta figura que giraban precisamente en torno a la calificación de cuál sea la naturaleza jurídica de la venta extrajudicial. ¿Tiene sentido adentrarse en el estudio de la naturaleza jurídica de la venta extrajudicial? Bueno, tratándose de un profesor de Derecho Civil, un profesor universitario, podría incurrirse a lo mejor en el riesgo de llevar a cabo un ejercicio de mera retórica doctrinal, con pocas consecuencias prácticas. Nos encontramos ante una materia donde el estudio de la naturaleza jurídica entiendo que es clave, primero para establecer un poquito de claridad de cara a la determinación de cuál sea el régimen jurídico aplicable y también para arrojar luz en cómo se afronte la solución de determinados problemas concretos a los que después iré haciendo referencia. Siempre que hago alusión al estudio de la naturaleza jurídica de una figura, me gusta recordar unas sabias palabras del profesor Juan Noguera, quien decía que de la naturaleza jurídica de una figura de institución no se puede decir que sea verdadera o falsa, sino más o menos buena según su virtualidad explicativa o didáctica. Si explica todo o casi todo, será magnífica, y si explica poco o nada, será pésima. Espero que esta explicación o este análisis que a continuación voy a llevar a cabo de la naturaleza jurídica sea útil, como digo, de cara a la resolución de problemas concretos. Simplificando muchísimo las cosas, se puede decir que acerca de la naturaleza jurídica de la venta extrajudicial se observan dos grandes corrientes doctrinales. Una primera corriente que podríamos calificar como clásica, que configura la venta extrajudicial como una modalidad de ejecución pura.
Esto es, una institución de naturaleza eminentemente procesal, aunque desarrollada en vía extrajudicial. Esta posición, que reitero que es clásica, se encuentra ya superada, entre otras razones porque se dice por parte de los estudiosos que choca con esas dudas de constitucionalidad que se plantean en relación con el monopolio de la función jurisdiccional en manos de jueces y tribunales proclamado por el 117 de la Constitución. Esto es lo que explica, entre otras razones, que en la ley hipotecaria vigente se omita toda referencia al término de ejecución. Una segunda corriente, que es la abrumadoramente mayoritaria en la actualidad, subraya el carácter privado de la institución. Es una institución totalmente ajena a la idea de proceso y que encuentra su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, en la medida en que se debe pactar la posibilidad de acudir a la misma en la escritura de constitución de la hipoteca. Aquí, bueno, pues encontramos afirmaciones del tipo, bueno, cito textualmente, esto es una cuestión contractual de derecho privado, es una suerte de venta anticipada de la finca para el caso de impago de la obligación garantizada, y a esta misma línea discursiva se suma la Dirección General. Y les cito en este caso una resolución muy reciente del 9 de agosto del año 2022, a la que haré referencia posteriormente con detalle, donde se llega a decir lo siguiente: la venta extrajudicial constituye una compraventa destinada a concluir el procedimiento de ejercicio de la acción hipotecaria. Se añade, todo el proceso se basa en la concatenación de actos pactados voluntariamente. Eso es lo que se viene a afirmar por parte de la Dirección General. ¿Qué es lo que se puede apreciar en esta postura que, como les digo, puede casi considerarse unánime en la actualidad por parte de los estudiosos de esta materia y también por parte de la Dirección General? Bueno, pues una necesidad de afirmar las diferencias existentes entre la venta extrajudicial y la venta judicial que se desarrolla en el seno de la ejecución judicial directa de bienes inmuebles, hipotecados. ¿Y esto a qué conduce? Bueno, pues conduce a negar la posible analogía entre ambas instituciones. A mi juicio, este planteamiento se tiene que reconsiderar. Y de hecho, en este planteamiento se observan, en la práctica, importantes incoherencias. Incoherencias en la medida en que, en muchas ocasiones, la propia Dirección General tiene que acudir a la regulación de la venta judicial. Tiene que acudir a la ley de enjuiciamiento civil, que por otra parte veremos, y ahora recuerdo, lo he dicho anteriormente, que es una ley que el 129.2H proclama de aplicación supletoria. ¿Y por qué creo que se debe reconsiderar? Bueno, pues porque la existencia de diferencias no debe conducir automáticamente a la negación de toda posible similitud entre ambas instituciones. Partamos de las diferencias que son incuestionables y veamos después si existen similitudes, de cara a determinar la existencia de una identidad de razón que puede justificar la aplicación por analogía del régimen jurídico propio de la venta judicial. Es claro que la venta extrajudicial no constituye un proceso de ejecución. Es también incuestionable que el notario no asume una función jurisdiccional, no está sustituyendo al juez. Prueba de ello es que la resolución sobre las posibles causas de oposición admisible legalmente se debe sustanciar ante el juez. Si se aprecia la posible existencia de una cláusula abusiva, el notario informa de ello a las partes implicadas, en este caso al deudor, pero será el deudor el que en su caso tenga que acudir a la vía judicial para que esto se resuelva. Es igualmente cierto que la posibilidad de acudir a la venta extrajudicial exige una cláusula inserta en la escritura de constitución de préstamo hipotecario, a diferencia de cuanto acontece con la ejecución judicial. Ahora bien, la existencia de estas diferencias, que reitero que a mi juicio son incuestionables, no pueden llegarnos a negar toda posible similitud entre ambas figuras. ¿Y en qué entiendo que se basa esta similitud que conduce a la afirmación, a mi juicio, de una verdadera identidad de razón entre la venta judicial y la extrajudicial? Bueno, hay distintos elementos en los que yo entiendo que se puede fundamentar esta identidad de razón. En primer lugar, no tenemos que perder de vista que tanto en la venta judicial como en la extrajudicial el origen es el mismo. Nos encontramos ante el ejercicio de la acción hipotecaria. Estamos poniendo en marcha la garantía hipotecaria. No olvidemos que el 1858 del Código Civil contempla como elemento esencial de la hipoteca la posibilidad de ejercitar el ius distraendum, la posible conversión del bien inmueble
Y esto sucede, ya se desarrolla en vía judicial o en vía extrajudicial. Otra cuestión importante. Bueno, se suele decir que la venta judicial encuentra su fundamento en la función jurisdiccional, mientras que en el caso de la venta extrajudicial el fundamento es la autonomía de la voluntad. A mí esta argumentación no me resulta del todo convincente, porque si bien es cierto que es necesario ese pacto, esa cláusula para que la venta extrajudicial sea posible, no es menos cierto que la antesala tanto de una figura como de otra es la constitución de una hipoteca, que también responde a la autonomía de la voluntad de las partes. Por otra parte, el título que justifica, el título ejecutivo que justifica la posible venta forzosa del bien hipotecado, en ambos casos es la escritura de constitución de la hipoteca. Otra cuestión que entiendo que es muy importante que tengamos presente y que a veces se pierde de vista con excesiva ligereza es que nos enfrentamos ante una enajenación que es de carácter forzoso. No es una enajenación voluntaria. Reitero, se trata del ejercicio de la acción hipotecaria, lo cual da lugar a una enajenación de naturaleza forzosa, es consubstancial al ius distrahendi característico y estructural de la propia hipoteca, y el hecho de que sea una enajenación forzosa no tiene por qué conducirnos o llevarnos a afirmar que se tiene que desarrollar necesariamente en el ámbito jurisdiccional. Pensemos en la expropiación forzosa, un supuesto en el que se transmite la propiedad de un bien, aunque no contemos con la voluntad del propietario, porque la ley así lo determine cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido. Y es un procedimiento que se mueve totalmente al margen de la esfera judicial. Es cierto que quizá el propio legislador hace flacos favores en algunos puntos de la tramitación de la venta extrajudicial para favorecer tal carácter forzoso. Me estoy refiriendo señaladamente a la necesidad de otorgamiento de escritura y a la necesidad que en ese otorgamiento intervenga el propietario. Incluso a ese artificioso e incomprensible mandato representativo que cabe que se lleve a cabo en favor incluso del acreedor para evitar la posible incomparecencia, las consecuencias que se deriven de la incomparecencia de ese propietario a la hora de otorgar escritura, cuestiones sobre las que me detendré al final de mi intervención. Tanto en la ejecución judicial cuanto en la extrajudicial, además, la enajenación forzosa da lugar a una misma relación jurídica, que podemos calificar como de venta. Se intercambia un bien a cambio del pago de un precio. Y pueden ustedes decir, si ha negado que se trate de una enajenación de carácter voluntario, me está diciendo que esto es un contrato de compraventa. No, estoy diciendo que hay una relación jurídica de venta que deriva de un acto constitutivo que no es un contrato, sino un conjunto de actos que integran un procedimiento legalmente establecido. Y aquí me hago eco de un planteamiento doctrinal acuñado por el profesor Díez Picazo, un importante trabajo que tiene publicado en el Anuario de Derecho Civil en el año 1956 sobre los contratos forzosos, donde se distingue, entiende, para toda construcción rigurosa del tema, entre el acto de constitución y la relación jurídica que de él surge. Explica el profesor Díez Picazo que la razón de la confusión de estos dos elementos claramente identificables es que el acto de constitución alcanza en el sistema de los conceptos jurídicos un valor preeminente, de modo que llega a absorber a la relación, que en realidad es su efecto, pasando a formar con ella una unidad conglomerada. Pero acto y relación son conceptos distintos. El hecho de que afirmemos que tanto en la venta judicial como en la extrajudicial el efecto que se deriva de las mismas es una relación jurídica de venta, también resulta de extraordinaria utilidad para acudir, por analogía, a la aplicación de disposiciones propias de la compraventa. Imaginemos que hay un supuesto de vicios ocultos, podemos acudir al régimen de la compraventa. Pues la existencia de esa relación jurídica entiendo que lo justificaría. Y por último, tanto en la venta judicial como en la extrajudicial, existen dos efectos sustantivos básicos que también son comunes. El efecto transativo, se transmite la propiedad de un bien, y también el efecto purgatorio. Se cancelan todas aquellas cargas de hechos posteriores a la hipoteca en virtud de lo que se desprende de los artículos 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 236L3 del reglamento respectivo. Todos estos paralelismos entre la venta judicial y extrajudicial además se confirman en sede legislativa por lo que se dispone en el 129.2H,
donde se proclama la aplicación subsidiaria de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Acaso no tenemos que sacar algún tipo de conclusión de esta proclamación? Claro, esta proclamación podía llegar a la conclusión, o podía conducirnos a decir, bueno, y entonces, ¿para qué sirve el estudio de la naturaleza jurídica si ya tenemos un instrumento que nos sirve para colmar lagunas contemplados en la propia ley? Sí sirve porque también en qué se aplique la ley de enjuiciamiento civil con carácter supletorio no presentamos cambios. Y entiendo que la calificación que se haga de la figura puede servir muchísimo para orientar, reitero, muchos de los problemas prácticos que se suscitan en el día a día. Centrémonos ahora en los requerimientos y en las notificaciones. Una de las cuestiones que sin duda alguna presenta más interrogantes y es a su vez uno de los detonantes del fracaso de la venta extrajudicial en muchísimos casos, por las razones que ahora veremos. ¿Por qué es una materia especialmente confusa en la práctica? Porque la regulación lo es. Ahora lo veremos. Contamos con 3 regímenes de requerimientos y notificaciones diversos contenidos en el reglamento, en la legislación notarial y en la ley de enjuiciamiento civil. ¿El punto de partida cuál es? El 129.2F, donde recordemos que se hace una revisión directa al reglamento hipotecario para la determinación de la forma y personas a las que se deben realizar las notificaciones. Tenemos que acudir, por tanto, al 236C y al 236D del reglamento hipotecario. Comenzando con el 236C. El 236C determina que el notario debe practicar un requerimiento de pago al deudor, advirtiéndole de que si no paga en el término de 10 días, se iniciarán las actuaciones propias de esa realización. Fíjense, se nos dice que el único al que hay que requerir es al deudor. No se habla de ningún otro figura. Se dice además, en ese mismo 236C, que el requerimiento se tiene que practicar de forma personal, por parte del notario. Y además, se debe llevar a cabo en el domicilio del deudor que conste del registro de la propiedad. Si se acude a ese domicilio y no se puede identificar al deudor porque no esté, el propio reglamento contempla que se pueda practicar el requerimiento, ya sea al pariente más próximo, familiar o dependiente mayor de 14 años, y si no se encontrase a nadie, al portero o a uno de los vecinos más próximos. Eso es lo que dice el 236. Y en el apartado cuarto, dice algo que llama bastante la atención, y es que si el requerimiento en alguna de estas formas indicadas no puede practicarse, será por terminada su actuación. Se cierra el acta y queda expedita la vía judicial. Eso es lo que hace al requerimiento, el 236C. El 236D contempla un conjunto de notificaciones que deben practicarse a los restantes sujetos que intervienen en la venta extrajudicial. Se hace referencia a la necesidad de notificar a la persona cuyo favor resulte practicada la última expedición de dominio, si fuese distinta de la del deudor, y también a los titulares de cargas, gravámenes y asentos posteriores a la hipoteca. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que a diferencia de lo que se establece en el 236C, el 236D, por lo que hace a la forma en que debe practicarse dicha notificación, lleva como una remisión a la legislación notarial, lo cual conduce a acudir al juego combinado de los artículos 202 y 206 del reglamento notarial, lo cual a su vez hace que se aplique el 202. Y en el 202, para comenzar, se admite, y así se desprende también del propio tenor literal del 236 del reglamento, se admite la posibilidad de acudir a correo certificado con acuse de recibo como medio hábil y válido de notificación. Y en último término, la propia legislación notarial admite, y reitero también el 236C del reglamento, la notificación mediante anuncios. Vemos la clara diferencia que se puede apreciar entre el requerimiento del 236C y las notificaciones del 236C. Pues para añadir mayor confusión si cabe, la ley de enjuiciamiento civil, en relación con la ejecución judicial directa sobre bienes hipotecarios, contempla en el artículo 686 la necesidad de requerir de pago no solo al deudor, también al hipotecante no deudor, eventualmente también al tercer poseedor. ¿Cómo se debe practicar este requerimiento?
remisión a la legislación notarial. Remisión a la legislación notarial y, en última instancia, se admite la publicación de delitos. Como pueden observarse, se tienen que manejar por parte del notario 3 sistemas de requerimiento o notificación que varían extensivamente los unos de los otros y que no se llega a entender el porqué de estas diferencias. Si el panorama es confuso, la Dirección General añade más confusión si cabe, en los términos que ahora veremos. Voy a plantear algunas cuestiones prácticas que se han suscitado a nivel de la Dirección General a modo de preguntas y respuestas. Primera pregunta que planteo, centrándonos en el requerimiento. ¿A quién debe dirigirse la cédula de requerimiento de pago? No, si nos ajustamos literalmente a lo que dice el 236C, diríamos exclusivamente al deudor. Es cierto que ello contrasta con lo que se contempla en la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se contempla la necesidad de requerir no solo al deudor, sino también, en su caso, si es que exista el hipotecante no deudor, también al tercero. Bueno, pues hay una resolución muy importante de la Dirección General de 20 de junio de 2016 que tiene por objeto un caso de hipoteca sobre 2 fincas, una propia del prestatario y otra ajena. Y se plantea la necesidad o no de incluir el domicilio del hipotecante no deudor a efectos de requerimientos y notificaciones en dicha cláusula, en la que se contempla la posibilidad de acudir a la venta extrajudicial. Bueno, pues la Dirección General, con una argumentación que no deja de llamar la atención, viene a afirmar que sí es preceptiva la inclusión de ese domicilio, al entender que se debe requerir de pago al hipotecante. ¿Y esto en base a qué? Bueno, en aplicación de disposiciones propias de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aplica directamente el 686.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 132.1 de la Ley Hipotecaria. Y añade algo más. Se viene a decir por parte de la Dirección General. Y además, esta exigencia constituye un aspecto esencial que, de no recabarse, invalida la propia escritura de constitución de la hipoteca. La única posibilidad de salvarla es que los propios comparecientes soliciten la inscripción parcial en esos términos, eludiendo dicha cláusula. En la medida, se entiende por parte de la Dirección General en que la cuestión relativa a la venta extrajudicial constituye un elemento delimitador del contenido esencial del derecho. Claro, de esta resolución se derivan ciertas consecuencias que quizá la propia Dirección General era consciente de ellas y otras que lo que añaden son más dudas interpretativas a las que ya existían. Tenemos claro que no solo tenemos que requerir al deudor, también tenemos que requerir al hipotecante no deudor, pero que nos regimos de cara a la práctica de ese requerimiento por el 236C o por el 236D. Y es que el 236D, el primer destinatario de esa notificación prevista es al último titular escrito siempre que no coincida con la persona deudor. ¿Quién es este señor si no el hipotecante no deudor? ¿En qué quedamos? ¿Practicamos el régimen 236C o el de 236D? Parecería que tenemos que acudir al 236C, porque se está poniendo en el mismo plano el requerimiento del deudor con el requerimiento del hipotecante no deudor. Por otra parte, llama la atención que se acuda a la aplicación directa de disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil frente a una cuestión en la que a priori no existe un vacío legal. El 236C dice expresamente que hay que requerir únicamente al deudor. Y otra duda interpretativa que no resuelve la Dirección General. Si hay que requerir al hipotecante no deudor, tendremos también que requerir al tercer poseedor. Porque si me explica usted las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en ellas también se contempla la necesidad de requerir de pago al tercer poseedor. Con lo cual estaríamos vaciando de contenido parte del 236C, donde se contemplan esas notificaciones al último titular escrito siempre que difiera de la persona. Otra cuestión. ¿Cabe que dirijamos y que practiquemos ese requerimiento a personas distintas de las contempladas en el 236C del reglamento? Por ejemplo, si el notario acude personalmente al domicilio del deudor que consta en la certificación de dominio y cargas y le abre la puerta a un amigo, dice ser un amigo del deudor, ¿puede practicar el requerimiento? Está allí, le abre la puerta, parece que si le abre la puerta es porque tiene que ser una persona, confiesa ser un amigo. Si se admite incluso a que el vecino más próximo pueda ser requerido, pues digamos que por lógica y sentido común podríamos llegar a la conclusión de que sí. Bueno, pues la Dirección General
en una resolución del 16 de noviembre de 2013, niega esta posibilidad y es muy rigorista en la literalidad del reglamento en este punto. Es más, se suele decir que esta numeración que lleva a cabo el 236C es una numeración que sigue un orden de prelación, es decir, que solo puede acudir al portero o uno de los vecinos en defecto de los anteriores. Otra cuestión, ¿cabe practicarse el requerimiento en un domicilio distinto del que figura en la certificación de dominio y cargas? ¿Y cabe acudir a vías distintas para practicar el requerimiento que no sea la personal por parte del notario? Señaladamente, ¿puedo acudir al correo certificado con acuso de vecino? Si somos rigoristas, al igual que hemos sido con la respuesta a la pregunta anterior, diríamos, pues no, porque el 236C no admite más posibilidades. Bueno, pues la Dirección General en esto sí se muestra flexible. Hay una resolución de 17 de diciembre de 2012, donde se viene a decir, por lo que respecta a la primera cuestión que acabo de plantear, que el domicilio registral no tiene un carácter sacramental, sino que es simplemente instrumental respecto de los interesados en el procedimiento. En definitiva, cabe notificar y practicar el requerimiento en un domicilio distinto de registral siempre que se pueda identificar adecuadamente al. Y siguiendo este mismo planteamiento, esta misma argumentación, la resolución del 28 de enero de 2013 admite la práctica del requerimiento mediante correo certificado. Es cierto que esta resolución del 28 de enero de 2013 es una resolución aislada, pero no deja de decir lo que dice. Se admite la posibilidad de práctica de requerimiento mediante correo certificado. Bien, eso es lo que hace a los requerimientos y notificaciones. Y paso a abordar la última cuestión de esta intervención, que es el valor que presente la escritura pública y su relación con la transmisión de la propiedad en la venta extrajudicial. Esta es una cuestión que, como he anticipado al comienzo de mi intervención, entiendo que no ha sido objeto de gran reflexión por parte de los estudiosos de la figura. He destacado anteriormente que el efecto translativo es un efecto sustancial evidente que se deriva de la venta extrajudicial, pero en este contexto tenemos que plantearnos cuál es el papel que juega la escritura. Y la gran cuestión es, ¿la escritura pública en este contexto presenta un valor traditorio? Esta es una materia de una enorme relevancia práctica. Por ejemplo, la determinación de cuándo sea el momento del efecto translativo tendrá unas consecuencias de una enorme relevancia práctica en ámbitos muy diversos. Servirá para determinar, por ejemplo, la legitimación activa para el ejercicio de acciones protectoras del dominio, para determinar en su caso la validez de los actos dispositivos que se han llevado a cabo sobre el inmueble. En el caso de declaración de concurso del hipotecante, claro, si se trata de un bien necesario para la continuidad de la actividad profesional del concursado, en aplicación del 145 del texto refundido de la ley concursal, diríamos que si sigue siendo propiedad de ese sujeto, hipotecante y concursado, eso sí va a formar parte de la masa activa. Y tengan presente que eso incluso se puede llevar a cabo con los anuncios de las subastas ya publicados, lo dice expresamente el 145 del texto refundido. También es determinante la concreción del efecto translativo para la determinación de la atribución de los frutos, que eventualmente pueda producir el inmueble, para la preclusión del plazo para la interposición de una tercería de dominio, o incluso para el nacimiento de eventuales derechos de adquisición preferente. En todos estos casos tenemos que tener claro cuándo se produce la transmisión de la propiedad. Claro, tiene sentido que deba otorgarse escritura pública y que atribuyamos a esa escritura pública un valor traditorio en un contexto como el de la venta extrajudicial, donde estamos llevando a cabo una enajenación que no es voluntaria, sino que es de carácter forzoso. Bueno, en este contexto, pues, a nivel doctrinal y también por parte de la Dirección General, parece que no existen dudas acerca de la aplicación del título y modo. Aquí se aplica el título y modo, de modo que tenemos que aclarar el otorgamiento de la escritura pública para extender publicidad de la transmisión de la propiedad. Parecería que el título y modo es el único modo transmisivo que contempla el 609, las transmisiones efectivas. Y no tenemos que olvidar que el 609 se aplica, y así lo dice su tenor literal en el 609.2 in fine, para adquisiciones y transmisiones que se operen a través de contratos. A través de contratos.
Y en este caso no nos encontramos ante un contrato. Es una venta de carácter forzoso, que se va a operar porque la ley así lo determina. El 609 segundo comienza la enumeración de los modos derivativos aludiendo a la ley. Y los estudiosos de esta materia, entre los que destaco al profesor Miquel, justifica y argumenta que la ley sí constituye un modo autónomo de adquisición de los derechos reales, donde encuentran cabida todos los supuestos de adquisición y transmisión, los que se prescinden de la voluntad del transmitente, donde la transmisión jurídico-real se opera por ministerio de la ley, porque la ley así lo determina, cumplimiento de los requisitos legalmente previstos. Bueno, pues, a mi juicio, la venta forzosa que se opera a través de la venta extrajudicial tiene mucha mejor cabida en la transmisión y adquisición por ley a la que hace referencia el 609. Y si prescindimos del sistema transmisivo por título y modo, a mi juicio vamos a obtener grandes ventajas. No vamos a tener que forzar la apreciación de una suerte de título y de un modo tradición en un conjunto de actos que integran un procedimiento legalmente establecido que son los que conforman la venta extrajudicial. Actos cuyo cumplimiento se consignan en un acta. Una vez cerrada es cuando puede dar lugar al otorgamiento de esa escritura pública. Por eso nos cuestionamos la necesidad de ese otorgamiento de la escritura y del valor traditorio que está presente. Creo que además esto se confirma por ese artificioso mandato representativo que se contempla y que se deja ver en el 129.2 y que se regula de forma detallada en el reglamento, donde, concretamente el 234.1 del reglamento, entre las circunstancias que deban hacerse constar en esa cláusula donde se contempla la venta extrajudicial, alude en su apartado tercero a la persona que en su día haya de otorgar la escritura de venta en representación del hipotecario. Y se añade, a tal efecto, podrá designarse al propio acreedor. Suele citarse como fundamento de esta posibilidad, y así lo ha declarado la Dirección General, entre otras, en la resolución del 26 de febrero de 2000, en tratar de evitar que la negativa del propietario de la finca hipotecada a otorgar la escritura impida la adjudicación de aquella en el procedimiento especial y se vea obligado el rematante a exigir el otorgamiento del correspondiente juicio declarativo ordinario. Claro, si se piensa, ese mandato representativo no se ajusta a ninguna de las notas esenciales características. Para comenzar, ese supuesto representante no actúa en interés del representante, actúa en interés del acreedor. Y si encima es el propio acreedor el que actúa como representante, actúa en su propio interés y lo puede hacer incluso en contra del representante. La Dirección General ha defendido, además, el carácter irrevocable de este supuesto. Y finalmente, algo en lo que quizá cabe reflexionar es la prohibición del 1459 segundo del Código Civil. El 1459 segundo del Código Civil prohíbe al mandatario comprar bienes propiedad del mandante. Y además es una prohibición que impera con toda fuerza en el ámbito de las subastas públicas o judiciales, a las que se alude expresamente en el tenor literal del 1459. Tenemos una norma reglamentaria que admite esta posibilidad, contraviniendo esa disposición prevista en el Código Civil. Llegado a este punto, a mi juicio, pues tendría mucho más sentido decir que es la copia del acta la que puede servir de título para la inscripción del derecho del rematante o adjudicatario en el registro de la propiedad. ¿Qué es lo que se añade en este contexto con la necesidad de otorgar escritura pública? ¿Qué es lo que se añade con la escritura pública? Se presenta además el tenor del 49 segundo de la ley del notariado, donde se establece que el acta está prevista cuando el expediente tenga por objeto la constatación o verificación de un hecho, la percepción del mismo, así como sus juicios o calificaciones. En este caso, de lo que se trata es de constatar la verificación rigurosa de todos y cada uno de los trámites y actos que integran el procedimiento comprensivo de la venta extrajudicial. E igualmente, me he encontrado, para mi sorpresa, con el 75 de la ley notariado, apartado cuarto, de redacción confusa, debo decirlo, donde se dice que en los supuestos en los que la ley no exija el documento público, entendido en ese contexto como sinónimo de escritura pública, como requisito de validez o eficacia, apartado cuarto, la copia autorizada del acta servirá de título al rematante. Se dice de forma literal
por parte de ese artículo 75 de la ley de notariado. Nótese, por otra parte, que una evolución similar fue la que se experimentó en la ley de enjuiciamiento civil de 1881. En ella, en el artículo 1514, se contemplaba el otorgamiento de escritura pública una vez que se procedía al pago de. Y esta exigencia, o esa necesidad de otorgamiento de escritura pública, se suprimió en el año 1992. Es cierto que además en el 1514 existió una posibilidad que no se contempla en el sede de la venta extrajudicial y era el otorgamiento unilateral por parte del propio juez de esa escritura en el caso de que no compareciese el deudor. Bien, pues a partir de esa reforma es la copia del auto de aprobación del remate, en la actualidad con la vigente ley de enjuiciamiento civil, testimonio del decreto de adjudicación, el título que sirve para escribir el derecho del adjudicatario. Y tengamos presente que el decreto lo expide el letrado de la Administración de Justicia, que no ostenta esa función jurisdiccional en manos de jueces y tribunales. Entiendo que tendría muchísimo más sentido, reitero, exigir simplemente la copia del acta en el que se recaban el cumplimiento de todos y cada uno de los actos y trámites que integran el procedimiento que conforma la venta extrajudicial. Y con ello, pues además evitaríamos problemas como el que se constata en esa resolución reciente a la que he aludido al principio de 9 de agosto de 2022. Un caso muy curioso, un caso en el que la controversia que se plantea es la posible inscripción de una escritura de venta extrajudicial en la que las sociedades mercantiles propietarias e intervinientes, que sí intervienen en el otorgamiento de la escritura, presentan un número de identificación fiscal que había sido revocado. ¿Por qué? En aplicación de la disposición adicional sexta, apartado cuarto de la Ley General Tributaria, disposición que responde a la redacción dada por la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Pues en esa disposición adicional sexta se dice expresamente que una vez que esa revocación ha sido publicada en el BOE, ello va a implicar la abstención por parte del notario para autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen la prestación de consentimiento, contratos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que viene a alegar en este caso el notario? Bueno, pues el notario decide que estas limitaciones solo se deben circunscribir a negocios y actos de naturaleza voluntaria, no a actos obligados o debidos, esto es, forzosos. ¿Qué es lo que viene a decir la Dirección General? Ya he anticipado algunas de las afirmaciones pronunciadas por la Dirección General, donde se llega a hablar incluso de la existencia de una verdadera compraventa. La Dirección General confirma la nota de calificación, afirmando expresamente que nos encontramos ante una compraventa destinada a concluir el procedimiento de ejercicio de la acción hipotecaria y, además, se culmina la argumentación por una afirmación, a mi juicio, llena de imprecisiones, donde se dice que todo el proceso, se habla de proceso, con lo cual parecería que estamos en el contexto de la ejecución judicial, todo el proceso se basa en una concatenación de actos pactados voluntariamente, de los que para su culminación resulta la necesidad de la rehabilitación de un número de identificación fiscal. ¿A qué se va a ver abocado en este caso el acreedor adjudicatario? Un declarativo para lograr que se otorgue la escritura pública, con todas las consecuencias que se pueden derivar de ello, tal y como he anticipado. Pensemos en el supuesto del concurso de acreedores, por ejemplo. Si tuviéramos que cifrar el momento traslativo y proponer una posible solución al respecto, pues entendemos que el momento traslativo debe cifrarse en el cierre del acta notarial, porque es entonces cuando se ha constatado de forma fehaciente que se han cumplido todos y cada uno de los actos que conforman el procedimiento de la venta extrajudicial. Y a partir de ese momento, digamos que desde un punto de vista procedimental, estamos en un estadio irrevocable. Y esto conferiría grandes ventajas, en este caso señaladamente al tratante adjudicatario. Y fíjense que para llegar a esta conclusión, lo que tenemos en el fondo es que tener presente la naturaleza forzosa de la venta extrajudicial. Por eso entiendo, para concluir, que esta naturaleza forzosa se tiene que recalcar necesariamente. Se tiene que recalcar y además entiendo que se debe emplear como un axioma que debe presidir la interpretación que se haga de este confuso régimen jurídico. Con ello lograríamos un mayor equilibrio entre los intereses de los distintos sujetos que intervienen y también debe servirnos esta naturaleza forzosa para inspirar las necesitadas reformas que urgen en esta materia.
Ello aportará una mayor seguridad jurídica y hará de la figura un expediente muchísimo más atractivo y más empleado. Muchas gracias.